Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy motivados para esta nueva semanita. Hoy en nuestra clase de lenguaje nosotros vamos a trabajar un repaso para la prueba global y vamos a trabajar los siguientes contenidos: género narrativo, dramático y lírico. Y vamos a comenzar por el género narrativo. Vamos a hablar de la novela. La trabajamos en clases, ¿la recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Y dijimos que era una narración literaria más o menos extensa, por lo general escrita en prosa, pero algunas veces también la podemos ver escrita en verso. La novela relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales o ficticias. Y crea su propio mundo narrativo. Toda novela es ficción, es producto de la creación individual de un novelista que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea. Tiene una carga connotativa, se interpretan las palabras y las situaciones no con su significado real, sino con un significado figurado. Varias historias simultáneas, las anécdotas que forman una novela, no se dan de manera aislada, sino integrada en un todo que es un mundo de la novela. Tiene muchos personajes y puede tener varios protagonistas, pero sí tiene solamente un antagonista. Eso no lo olviden. Caracterización a sus personajes, obviamente tiene que describirlo, ¿cierto?, de manera física y psicológicamente. Como dije anteriormente, es una narración extensa, con una trama compleja y tiene varios personajes. La caracterización: diversos acontecimientos, planteamiento, nudo, desenlace, espacio y tiempos bien definidos. Tipos de novela: aventuras, policíacas, ciencia ficción, histórica, realista, fantástica. La narración es un relato, un suceso, una historia, una leyenda o un cuento de un hecho real o imaginario. Elementos de la narración: tenemos al narrador, es quien cuenta los hechos, una serie de sucesos que se dan en la narración, los personajes, que son los seres que intervienen en la narración, oyente o lector imaginario, en este caso somos nosotros, ¿cierto? Los que imaginamos lo que está pasando los personajes en la historia. La narración tiene una estructura que la planteé anteriormente: del planteamiento, desenlace, planteamiento, nudo y desenlace. El narrador, primera y tercera persona. Hay una segunda persona, pero rara vez aparece un narrador en segunda persona. Personajes principales y secundarios, y el tiempo, obviamente, donde transcurren los hechos, en qué tiempo transcurren los hechos, y el espacio es el lugar donde transcurren estos hechos. El género lírico. El género lírico, las obras de este género se caracterizan por expresar de manera subjetiva su interioridad del ser humano, o sea, los sentimientos y las emociones a través de las figuras literarias. ¿Cómo están escritas? Generalmente estas obras están escritas en verso, aunque también existe en prosa poética. Son expresadas por un hablante lírico, ¿cierto? Quien está hablando en el poema no es el mismo el creador, ¿cierto? No es el poeta, es quien habla en el poema. Puede ser un hijo, una mamá, un papá. Formas históricas características: oda, soneto, balada, romance. Y la estructura formal: verso, estrofa, rima, ritmo y métrica. De contenido tenemos las figuras literarias, actitudes del hablante lírico, objetivo lírico, templo de ánimo, y acá también faltó el motivo lírico, que lo he mencionado anteriormente. ¿Y cómo podemos analizar un poema? Lo analicemos de la siguiente forma: ¿quién habla en el poema? Lo que yo les decía anteriormente. ¿Quién y cómo es el hablante? ¿Cierto? La edad, el género, el número. O sea, ¿quién es? ¿Cierto? Un hombre, una mujer, ya. Y motivo lírico es la situación o emoción lleva al hablante lírico a expresarse. ¿Qué emoción o qué sentimiento le lleva al hablante lírico a expresarse? Temple de ánimo: ¿qué emoción o sentimiento embarga al hablante lírico al enunciar el poema? Tristeza, pena, alegría. Y el objeto lírico: en quien se inspira la persona para crear. Lo que ustedes hicieron en algunas clases, ¿cierto? Cuando tuvieron que crear el poema, tuvieron que inspirarse en alguien, en el objeto lírico. Se inspiraron en algún animal, ¿cierto? Su hermano, su mamá, entre otros. Y que les quedaron muy lindas y los felicito.
Y actitud lírica, el hablante lírico puede expresar su interioridad, puede hablar en primera persona, que es carmínica, o en segunda persona, que es apostrófica, se dirige a un tú, o en tercera persona se refiere a una cosa, realidad o fenómeno que le llamamos actitud enunciativa. Las figuras literarias que nosotros trabajamos en clase fueron metáfora, comparación e hipérbole. La metáfora dijimos que era la comparación de dos objetos que se parecen, ¿cierto? Pero la comparación es implícita, tenemos que deducirla, no está tal cual como la comparación. Entonces, cuando yo digo tus labios son de fresa, comparo los labios rojos con el color de la fresa. En cambio, la comparación, yo digo tus labios como fresas, ahí es una comparación porque estoy utilizando la palabra como. Hipérbole es la exageración, ¿cierto? Cuando exageramos las cosas, cuando obviamente le ponemos un poquito de más. Por ejemplo, estoy muerto de frío. O en este caso ahora, que yo estoy muerta de calor, ¿ya? O muerta de sed. La personificación son las características que uno le atribuye a seres inanimados, ¿cierto? Por ejemplo, la puerta me abraza, la ventana me habla, el cielo me sonríe, entre otros. Ahora vamos a pasar al género dramático. El género dramático se caracteriza por el predominio de la función apelativa o conativa. Recuerden que también se los mencioné en clases, ¿por qué es apelativa? Porque estoy apelando a que ustedes me respondan, para que conversemos, para que tengamos un diálogo. Lo que yo estoy haciendo ahora en este video es un monólogo, porque estoy hablando sola y me estoy respondiendo sola. En cambio, cuando estoy en la clase online, yo obviamente estoy esperando que ustedes me respondan y que exista una función apelativa. La estructura, que también la trabajamos, interna y externa, ¿cierto? Nos vemos enfrentados la interna en el papel, en la obra que nosotros hemos leído, nos vemos enfrentados al conflicto dramático, presentación del conflicto, acción del conflicto y el desenlace. En cambio, en la estructura externa nos vemos enfrentados en el escenario, con la escena, que es ¿cierto? En la entrada y salida de los personajes de la obra. En cambio, el cuadro es el cambio de escenografía y el acto en la subida o bajada del telón. El género dramático se divide en tres tipos: tragedia, comedia y drama. La tragedia son seres mitológicos, dioses o semidioses, como por ejemplo Zeus. En cambio, la comedia, los personajes son de la vida cotidiana, común y corriente, ¿cierto? Y le pasan acontecimientos más humorísticos. Como les mencionaba en la clase online, ¿cierto? De Casado con Hijo. El drama, los personajes son con un tono más melancólico, ¿cierto? Como que se van a morir y tienen mucha pena, o están muy enamorados y es como todo más exagerado. Acá la acción dramática es el esquema dinámico que se distingue desde una situación inicial a un término, se realiza a través de la intriga o entramado de los incidentes en los acontecimientos. Conflicto dramático, ya lo hemos trabajado también bastantes veces, ¿cierto? Cuando las fuerzas contrapuestas, ¿cierto?, se unen, y obviamente cuando aparece el clímax, que es el momento de mayor tensión en la acción dramática. El diálogo es lo que nosotros hacemos en las clases online, ¿cierto? Hay un diálogo. En cambio, ahora está haciendo un monólogo. Estoy hablando sola, ¿cierto? Soliloquio, reflexión en voz alta o a solas. Mutis, cuando una persona se muti, es señal de su retiro de la escena. Y el aparte es cuando una persona está arriba del escenario hablando, ¿cierto? Dirigiéndose al público, pensando que los de atrás, ¿cierto? Los que están detrás del telón no lo están oyendo. Y las acotaciones, que son las que van entre paréntesis, en cursiva, y son las acciones que realizan los personajes en la obra, pero la realizan, no la dicen. Bueno, eso tenerlo muy, muy claro. Ya chicos, ahora que realizamos este mini repaso de los tres géneros, van a realizar el siguiente ticket de salida. ¿Qué género te gustó más aprender? ¿Cuál es el tipo de narrador que lo sabe todo? La estructura interna tiene que ver
con el cuadro. ¿Por qué? Entonces, chicos, van a responder el cuestionario el día 11. El día miércoles 11 va a estar en plataforma a las 8 de la mañana disponible. Van a tener 3 días para responderlo. Recuerden responderlo con calma, ya revisarlo bien antes de enviarlo. Y obviamente, porque ustedes saben que obviamente va a tener una ponderación bastante importante. Así que por favor, tomarlo a conciencia, tómense el tiempo que sea necesario. Recuerden que tienen 3 días. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la clase online para retroalimentar el cuestionario. Chao, chao.